Hola a todos, que el Señor los bendiga. El día de hoy voy a compartir un sueño. Es un sueño de aviso. Voy a compartir su revelación que me dio el Señor para advertirles que se avecina hambruna, dice el Señor. En este sueño, yo y otras personas nos encontrábamos en el mar. Estábamos lejos de la orilla. Este mar era un mar normal, las aguas estaban calmadas. Unas personas estaban nadando, otras personas estaban flotando en sus boyas. Yo estaba en un flotador y todos estábamos en ese lugar relajados, calmados. Era como que estuviéramos casi de vacaciones más o menos. Cuando por ahí alguien entre ese grupo de personas empezó a decir, ¡mira eso! Y luego yo vi que se asomó algo que se movía en el mar. Y tuve un sentir de que nos podía comer y pensaba que era un tiburón. Pero luego el animal se pasó muy cerca de mi flotador y yo pude ver que era una ballena asesina. Luego vi que esta ballena empezó a agarrar con su boca a las personas que estaban en el mar y a una por una llevárselas en su boca sin lastimarlas hacia el fondo del mar, el tope del fondo del mar, y ahí las dejaba. Luego esta ballena subía, agarraba a otra persona y así iba haciendo lo mismo. Se la llevaba al fondo del mar. Luego vino hacia mí y me agarró a mí y también me llevó en su boca hacia el fondo del mar. Y ahí me dejó sentada junto con los demás que ya estaban en ese lugar. Ahora, en el fondo del mar, yo pude observar entre ese grupo de personas a una familia. Era una madre con sus hijos. Yo la observaba a la madre, cómo ella miraba a la ballena hacer lo que estaba haciendo. Y yo observaba cómo ese rostro de su madre, de esta madre, no tenía nada de esperanza. Ella había perdido totalmente toda su esperanza. Solamente tenía tristeza en su rostro, desilusión de ver lo que la ballena estaba haciendo. También vi que sus hijitos estaban sentados con ella. Yo la observaba a esta madre mientras estaba sentada cerca de ellos. Y de repente escuché un sonido fuerte como de 2 disparos, aunque yo no los vi. Y en el sueño yo pude entender simplemente en mi interior que un grupo de rescate había llegado al mar y mató a la ballena asesina. Entonces empecé a ver cómo este grupo bajaba a rescatarnos. Ellos bajaban con máscaras de respiración para ayudar a los que estábamos al fondo del mar a que salgamos hacia la superficie. Pero cuando este grupo de rescate bajaba, ellos solamente podían llevarse a 1 o 2 personas a la vez hacia la superficie, porque ellos necesitaban usar las máscaras de respiración, de las cuales ellos no tenían suficientes máscaras para llevarnos a toditos al mismo tiempo de regreso a la superficie. Luego vino uno de estos personas de rescate a rescatarme a mí. Pero al ver yo a esta madre con sus hijos, instantáneamente tuve un sentir de que mis hijos estaban conmigo dentro del mar también. Y rápidamente tomé la decisión de que ellos se fueran primero hacia la superficie. Y dije en el sueño, llévense a mis hijos, yo me quedaré a esperar mientras me alcance el aire que me queda en mis pulmones. Y así fue como este sueño llegó a su fin. Ahora, la revelación que me dio el Señor acerca de este sueño es la siguiente. Primeramente, este es un sueño que me ha dado el Señor para avisarles, para dar aviso y para advertirles que nos preparemos para lo que se avecina. Este es simplemente el mensaje principal de este sueño y yo voy a cumplir mi trabajo como la voz de Dios que soy de darles este aviso. Amén. Leamos Amós capítulo 3 versos del 6 al 8 que dicen: ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya enviado? En verdad, nada hace el Señor Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla el Señor y Dios, ¿quién no profetizará?
El sueño comienza con un aviso. Estando nosotros tranquilos en el mar, de repente alguien nos avisó a todos diciendo, vean eso. Y el Señor dice que Él quiere que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y veamos con anticipación qué es lo que se avecina a nosotros. Porque Él nos quiere ayudar a prepararnos en Él con anticipación. Este mensaje de aviso es principalmente para la gente del país de Estados Unidos de América, que es un país que se encuentra bajo el juicio de Dios, pero también es para las naciones, porque esto sucederá en diferentes partes del mundo. El Señor dice en Isaías 46:10, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. En el sueño yo hago una diferencia entre un tiburón y una ballena asesina, porque aunque yo tenía el sentir de que el animal que se avecinaba hacia nosotros parecía un tiburón, pero yo sabía que por su apariencia física no lo era. En cuanto a esto, el Señor me reveló que significa que la ballena no representa un ataque enviado por Satanás a nuestras vidas, que es lo que representaría un tiburón. Si hubiera sido un tiburón, los tiburones se comen a las personas sin pensarlo dos veces. Eso está en su naturaleza. Son animales asesinos de todo tipo de carne, sin excepciones. ¿Okay? Por otro lado, las ballenas asesinas, que era el animal que yo pude ver, llevan el nombre de ballenas asesinas porque sus presas son los animales grandes y pequeños. Incluso se comen a los tiburones. Y este tipo de ballenas tienen una fuerza increíble. Pero lo interesante es que no está en su naturaleza el comerse a los seres humanos. Estas criaturas son muy inteligentes y hasta en unos casos ellos juegan con las personas sin dañarlas. Entonces, la ballena que yo vi en mi sueño representa a una circunstancia muy fuerte y grande, que es enviada por el Señor y que tiene autoridad para tocar a todo tipo de persona, a los que son creyentes y a los que no son creyentes en Cristo. Mateo 24:3 dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y en el versículo 7 dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Isaías 45:7 dice, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Mateo 5:45. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Mas en cuanto a los que son justos, les dice el Señor que esta circunstancia que Él enviará, en la cual muchos de sus hijos serán tocados, será una prueba grande de nuestra fe. Y los que esperan valientemente, con mucha perseverancia y sobre todo confían en las promesas del Señor y no pierden su esperanza en Dios. A estos dice el Señor que podrán ver su gloria manifiesta en ellos. Porque al esperar que el Señor actúe, mientras mantenemos nuestros ojos fijados en Él, esto será la evidencia de que nosotros, como verdaderos hijos de Dios, verdaderamente, valga la redundancia,
confiamos en nuestro Señor. Salmos 9 del 8 al 10 dice: y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicios sobre los pueblos. Será también el Señor baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Salmos 34, 17. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Hebreos 6, 12 al 20. La gente jura por alguien superior a sí misma. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos el camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor cumple sus promesas, pero también permite que los suyos pasemos calamidades y circunstancias difíciles. Incluso Abraham, el cual recibió esta grande promesa de parte de Dios, tuvo que salir por un tiempo de la tierra de Canaán a la que Dios lo había enviado y le había prometido dársele a sus descendientes. Y tuvo que hacerlo por causa de que se avecinó una gran hambruna a esa ciudad, a esa tierra. Y él tuvo que ir a Egipto para vivir por un tiempo como extranjero. Génesis 12:10 dice: en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Ahora, volviendo a la interpretación del sueño, el tiburón que yo sentía primero que podría ser ese animal que vi en el sueño, representaría un ataque satánico, la mano de Satanás sobre las vidas de las personas. Pero mi sentir entre tiburón y ballena asesina representa de dónde viene la circunstancia y quién la ha enviado. Y por causa de que yo sentía que nos podría matar o comer, significa que es una circunstancia fuerte que puede potencialmente llevar a las personas a la muerte. Antes de que se acercara el animal y por causa del aviso que alguien dio diciendo mira eso, yo pude conocer que algo se avecinaba y pude reconocer que no era un tiburón, aunque todavía no lo veía. Esto representa que el Señor nos está dejando saber con anticipación de que algo se avecina y que lo que se avecina no es un ataque satánico donde el enemigo viene con un derecho que es robado a querer destruir a la persona y muchas veces causa destrucción sin medida, ¿ok? Sino que lo que se avecina más bien vendrá a nosotros con la autoridad de Dios y es algo que lo vamos a tener que vivir los creyentes y los no creyentes. Esto para los hijos de Dios va a ser una gran prueba enviada a nosotros para profundizar nuestra fe en Dios. Santiago 1, versos del 2 al 4 dicen: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Romanos 5, 3 al 4 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación.
El que la ballena pudiera agarrar a las personas en su boca y llevárselas al fondo del mar sin lastimarlas, representa que la circunstancia o la situación que se viene, va a poder tocar a la humanidad, cristianos o no cristianos. El que no hayamos sido lastimados por la boca de la ballena representa que esta situación va a ser algo que no nos va a golpear el cuerpo en manera ensangrentada, como lo haría un tiburón, pero sí nos va a golpear muy fuertemente nuestra fe y nuestra esperanza y nos va a tratar de asustarnos grandemente. ¿Qué representa el que la ballena nos haya llevado al fondo del mar y nos haya dejado ahí, pero con vida y sin dañarnos? Esto representa que viene una hambruna, un golpe fuerte a nuestra economía, que aunque no nos va a matar de un solo, o sea, al instante, pero sí nos va a llevar a topar fondo en nuestras vidas. Es una circunstancia que va a probar nuestra fe fuertemente y donde muchos perderán totalmente la esperanza, como lo hizo la mujer que yo observaba al lado mío en el fondo del mar. Esta mujer y sus hijos representan a los que no son creyentes en Cristo, pero que están tocados por esta hambruna de una manera espantosa, igual que a muchos en el pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Por lo que yo podía ver en esa mujer, su esperanza totalmente desapareció. Ella tenía mucho miedo y estaba tan asombrada de lo que estaba sucediendo. En ella no había fe, no había nada, solo tristeza y asombro. Y el Señor me reveló que ella y su familia representan a los que no son creyentes. Por cómo tomó ella la situación y por qué yo supe también que por el Espíritu ellos no eran creyentes en Cristo. ¿Qué represento yo siendo llevada al fondo del mar? Yo represento al grupo de creyentes en Cristo y estoy ahí porque el Señor nos está mostrando que muchos de sus hijos van a ser tocados de igual manera que los que no son creyentes en Cristo por esta situación, porque esta es una situación enviada por Dios. Salmos 11, versos del 3 al 7 dicen: cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Ahora este sueño es un aviso con anticipación de parte de Dios para que todos, creyentes o no creyentes en Cristo, podamos estar preparados para enfrentar esto que se viene. Y el que no es creyente, que se apresure a venir a Cristo. Y al que es creyente, que fortalezca su fe en Dios ahora más que nunca. Yo me asusté cuando la ballena tuvo la autoridad de llevarme a mí también en su boca. Pero cuando yo ya estaba sentada en el fondo del mar, yo no estaba igual que la madre que estaba a mi lado. Yo no había perdido la esperanza, aunque no conocía cuál iba a ser mi porvenir. Segunda de Corintios 1, versos del 3 al 4 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Salmos 37, 39. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El disparo que mató a la ballena representa que lo que viene por parte de Dios tiene su límite y tiene su tiempo. Y el propósito no es para matarnos, porque en vez de que muramos nosotros, murió la ballena. Y el Señor va a usar la hambruna para cumplir su propósito de hacernos topar fondo. Mas cuando lo hayamos hecho, el Señor quitará la hambruna y nos ayudará a salir de ahí.
El grupo de rescate representa la ayuda que el Señor enviará a todos los que Él va a rescatar, porque después de la hambruna vendrá el rescate, dice el Señor. El salir de esa hambruna será poco a poco, de acuerdo a cómo el Señor vaya proveyendo. Y mi decisión de cederles mi lugar a mis hijos representa que nosotros como padres de familia, pero especialmente las madres, tendremos que resistir hasta el final y deberemos hacerlo por causa de los nuestros, que necesitarán que nosotros perseveremos, que luchemos, que no nos demos por vencidos hasta el último respiro si es necesario. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Este ha sido un sueño que me ha consternado, al igual que muchas advertencias que el Señor ha dado de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Pero al igual que tú, querido hermano y hermana en Cristo, yo estoy en este mundo lleno de maldad. Y la palabra de Dios es bien clara, que el justo y el injusto no se librará del sufrimiento. Mas Dios hace una promesa a los justos. Dice en Salmos 34:19, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Romanos 8:35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Versículo 38 y 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto ha sido todo el mensaje de parte del Señor para todo el que tenga oídos y desee escucharle y apercibirse. Pido al Señor que te bendiga y te guarde en tu momento de angustia y que te dé las fuerzas suficientes y te ayude a pasar las grandes pruebas que se avecinan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima.